Hoy nos encarga la previsión del tiempo el Hotel Rural La Plaza en Campocaso, en el Parque Natural de Redes, en plena naturaleza, y esta semana vamos a darles buenas noticias a este Hotel Rural La Plaza y al resto de los patrocinadores. En Campocaso se va a poder disfrutar de este fin de semana, de este largo fin de semana, porque la previsión es la siguiente. Para mañana viernes esperamos que haya cielos prácticamente despejados durante la primera mitad del día. Eso sí, parece ser que van a ir aumentando las nubes a medida que avance la jornada y que incluso puede escaparse alguna gota de orvallo en la segunda mitad del día, más bien en la tarde-noche de mañana viernes. Pero esto no va a impedir para nada que se pueda disfrutar de un día muy agradable. Las temperaturas máximas andarán alrededor de los 22 o 23 grados y la mínima pues caerá alrededor de los 12 o 13 grados. En cuanto a la jornada del sábado, en el Hotel Rural La Plaza de Campocaso, pues tendrán una jornada soleada, desde el Horto hasta el Ocaso prácticamente. Es posible que haya alguna nube baja a primera hora o que pueda haber algún banco de niebla matinal, pero en todo caso se va a ir disipando y rápidamente quedarán los cielos prácticamente despejados para cualquier actividad que se quiera hacer en el entorno fantástico del Parque Natural de Redes y de este Hotel Rural La Plaza. Eso en cuanto al estado de los cielos. En cuanto a las temperaturas, decir que la máxima será de alrededor de los 25 grados y la mínima pues tampoco será demasiado alta, andará alrededor de los 12 o 13 grados. En cuanto a la jornada dominical, en este Hotel Rural La Plaza de Campocaso tendremos los cielos también prácticamente limpios, cielos despejados. Eso sí, a última hora pueden aparecer algunas nubes, a última hora del día, eso de las 6, las 7 de la tarde, podrían aparecer algunas nubes que no van a dejar en ningún caso pues de lucir el sol, ¿no? No va a dejar en ningún caso de lucir el sol en el Hotel Rural La Plaza de Campocaso. La temperatura máxima andará alrededor de los 25 grados otra vez. No se van a mover demasiado las temperaturas hacia arriba y las mínimas, eso sí, repuntarán un pelín, pero no mucho más allá de los 14 o 15 grados de temperatura mínima. Nos encarga la previsión también el Hotel-Restaurante Casa Pedro en Los Oscos, en la comarca de Santa Eulalia de Oscos, en la comarca de Los Oscos, como digo, un hotel-restaurante precioso en un enclave maravilloso como es esta comarca occidental de Los Oscos y con un restaurante con todo, absolutamente todo, casero y de primera calidad. En el Hotel-Restaurante Casa Pedro, durante la jornada del viernes, van a estar los cielos prácticamente despejados de principio a fin de la jornada. No va a ser como en Campocaso, sino que va a ser una jornada soleada en su mayor parte. Puede aparecer alguna nube baja durante la segunda mitad del día, pero no van a ser para nada importantes y tampoco van a ocultar para nada el sol. Por lo tanto, la jornada de viernes aquí ya va a ser totalmente veraniega. La mínima, eso sí, andará alrededor de los 12-13 grados, incluso puede bajar un poco más, y la máxima pues andará alrededor de los 22-23, no mucho más. El sábado, igual, prácticamente, en el Hotel-Restaurante Casa Pedro, el cielo va a estar despejado desde el Horto hasta el Ocaso. Aquí no va a haber apariciones de nubes de ningún tipo, por lo tanto, va a ser una jornada de cielos azules, de temperaturas que van a subir ligeramente. La mínima andará alrededor de los 13-14 y la máxima alrededor de los 24-25 grados. Y en cuanto a la jornada del domingo, prácticamente más de lo mismo. Cielos azules, cielos despejados en el Hotel-Restaurante Casa Pedro de Santa Eulalia de Oscos, con unas temperaturas que van a repuntar, si acaso, otro grado. La mínima andará alrededor de los 14-15 y la máxima que podría llegar a los 25-26 grados en el Hotel-Restaurante Casa Pedro de Santa Eulalia de Oscos. Nos encarga la previsión también el camping del Bosque de Gordón, en Pola de Gordón, y para ellos también tenemos buenas noticias. El viernes, en este camping maravilloso con unas instalaciones perfectas y con piscina y restaurante para que se deleiten de la comida también de la montaña del norte de León. Y para ellos, como digo, tenemos buenas noticias porque el viernes van a estar los cielos prácticamente despejados. Eso sí, pueden aparecer algunas nubes en horas de la tarde, pero que para nada van a impedir que luzca el sol. Y las temperaturas bastante agradables, eso sí, la mínima bastante baja,
puede incluso bajar a los 10 grados en esta zona del norte de León, la temperatura mínima. Eso sí, la máxima repuntará hasta los 22 o incluso los 23 grados. En este viernes festivo en Pola de Gordón y en toda España. El sábado, en el camping Bosque de Gordón, tendremos los cielos despejados, como en prácticamente todo el norte. Tendremos los cielos despejados, limpios de nubosidad, y las temperaturas, pues las mínimas no se moverán demasiado. Entre los 10 y 11 grados podrían andar las mínimas en esta zona del norte de León. Y luego las máximas, eso sí, subirán otro poco y andarán ya acercándose o rondando los 25 o 26 grados. Y al día siguiente más de lo mismo. El domingo no van a aparecer nubes tampoco en esta zona del norte de León, y las temperaturas mínimas subirán otro poquitín, andarán entre los 11, 12, incluso puede que no bajen de ahí hasta los 11, 12 grados de mínima, y las máximas que subirán otro poco, hasta los 26, 27, incluso puede que suban un pelín de ahí, de los 27 grados de temperatura máxima en esta zona, en este camping maravilloso del Bosque de Gordón.